si querés ver La para estoy ver qué grabando, graba, Diego. digamos. Ah, Sí, bueno, sí. genial. Bueno, entonces la idea de hoy es contar un poco lo que tenía pensado, es un poco sobre física de altas energías. eh, Contar por un lado en lo que estoy más metido yo trabajando y también darles a ustedes un cierto panorama de por lo menos lo que conozco un poco más de cerca de otros proyectos que hay en Argentina en investigación en este tema. Con lo cual, bueno, acá más o menos puse un poco la estructura, ¿no? de la clase que quiero dar hoy. O sea, quiero empezar a contarles qué son los rayos cósmicos, qué son las lluvias atmosféricas extensas, el observatorio Piroyer, que está acá en Argentina, que ahora les voy a contar bien de qué se trata, hacer una comparación entre lo que es hacer física en aceleradores versus lo que es hacer física en rayos cósmicos, contarles un poco, bueno, cómo eso está asociado a cómo uno interpreta y analiza las interacciones hadrónicas, y bueno, y después presentarles lo que va a ser o lo que es el proyecto Andes, CUBIC, y al final lo que supongo que a muchos les puede llegar a interesar es el hecho de que hay un doble doctorado en astropartículas, en la física, entre Argentina y Alemania. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar con eso. O sea, lo primero es entonces qué son los rayos cósmicos. No sé si alguno de ustedes... Ah, bueno, sí, esto lo digo al principio. La idea de la clase es que pregunten y que interactuemos lo más posible, ¿sí? Porque la idea es justamente una cosa fuera de las guías y demás, con lo cual es así más a modo de divulgación. Así que interrumpan todo lo que quieran. Así que eso se los pido ya que lo hagan. Pero bueno, entonces, ¿qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos en sí son todas las partículas que vengan del espacio exterior, ingresen a la Tierra, se llaman rayos cósmicos. Uno más o menos lo que da la cuenta cuando uno mide es que alrededor de 10 a la 4 rayos cósmicos llegan a la Tierra por metro cuadrado y por segundo. Bien, o sea, se dan muchos rayos cósmicos. Y esto inició, se descubrió en 1912, y ¿por qué? Que le dieron el premio Nobel. Y bueno, siempre hay un montón de diferentes gráficos así para más o menos dar una idea de cómo es estos rayos cósmicos y demás que van ingresando a la Tierra. Yo lo voy a explicar un poquito, voy a explicar bien qué es esta parte así de los gráficos. Eh, que justamente, acá hay otro gráfico, la idea es que ingresa el rayo cósmico y ese rayo cósmico empieza a interactuar con los átomos que hay en la atmósfera. ¿Bien? Entonces en esa interacción se van a generar partículas secundarias que van a volver a interactuar con otros átomos de la atmósfera y se va a generar lo que se conoce como una cascada de partículas o una lluvia de partículas, que es como dice acá, que justamente entonces se da por la interacción del rayo cósmico original o primario, como se le dice, con todos los átomos que hay en la atmósfera. Y bueno, va a depender también mucho de la energía con la que venga este rayo cósmico, cómo se lo puede analizar. Entonces, ¿cuáles son las principales preguntas que siempre se hacen respecto a los rayos cósmicos? Es, bueno, primero es qué son. O sea, sabemos que son partículas. Ahora, ¿qué clase de partículas son? La segunda pregunta siempre es, bueno, la fuente. O sea, yo detecto y veo cierta partícula. Bueno, ¿dónde se originó esa partícula? Y la última que también sería es, ok, se originó en cierta fuente. Bueno, pero ¿cómo esa fuente, qué pasó, qué proceso físico, qué mecanismo lo aceleró para tener esa cierta energía que uno detecta? Esas son por lo general las principales preguntas que hay en lo que en rayos cósmicos. Entonces, una más o menos esta, para que se tengan una imagen de los rayos cósmicos de mayor energía, que vienen por fuera de la galaxia, de la Vía Láctea, más o menos lo que pasa es lo siguiente, o sea, en la fuente que sea, se generan, viajan a través del espacio, van a cambiar su trayectoria por diferentes campos magnéticos que se van a encontrar en el camino hacia la Tierra, van a también a perder energía, sea tanto por ionización o por lo que se hace como espalación, ¿sí? Como que si es un núcleo se va a ir rompiendo, va a ingresar a la atmósfera, va a ingresar en la Vía Láctea, también se va a seguir deflectando hasta que en un momento llega a la Tierra. Esa es por lo menos la idea general de cómo llegan los rayos cósmicos a la Tierra. Y repito, en este caso sería un rayo cósmico de muy alta energía que viene de afuera de la Vía Láctea. Bien. Entonces, esto que muestro acá es el espectro de los rayos cósmicos. ¿Sí? O sea, si ustedes ven acá, van a ver que en el eje vertical tenemos el flujo de rayos cósmicos que se pueden detectar versus la energía. Entonces, acá lo que se ve bien claro es cómo, para energías relativamente bajas,
tenemos un flujo de 10 a la 4 rayos cósmicos, y después ese flujo empieza a bajar de forma exponencial, digamos, y vemos que llega hasta una energía de 10 a la 20 electronvolt. Más o menos para que se den una idea, todos ven mi mouse, ¿no? ¿Alguno que me confirme? Sí, sí, perfecto. Bien, para que se den una idea, los rayos cósmicos de energía de 10 a la 11, más o menos si ustedes quieren detectar estas partículas, van a ver que llega una partícula por metro cuadrado por segundo. Bien, entonces ustedes ponen un detector y van a ver que en un metro cuadrado, cada segundo van a ver una partícula. Ahora, si ya están en estas energías, van a ver que llega una partícula por metro cuadrado, pero por año. Y estas de acá, que son las más energéticas, es una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. Entonces, pueden darse cuenta del problema que hay en esta zona en cuanto a la estadística. Entonces, si tenemos un detector de 1 kilómetro cuadrado, veríamos una de estas partículas por siglo. ¿Sí? Bien. Entonces, en particular, si nosotros nos enfocamos en esta zona de los rayos cósmicos de mayor energía, acá, si uno lo grafica de esta forma, no se llega a notar bien estas sutiles diferencias de cómo va cambiando el espectro, pero si lo ponemos en este otro gráfico, que es simplemente agarrar el flujo y multiplicarlo por e a la 2,5, este 2,5 es solo una forma de mostrarlo, ¿sí? No es que sea nada en particular. Pero acá lo que sí se puede ver es cómo va cambiando la pendiente, ¿sí? Entonces viene el espectro con una cierta pendiente, y acá cambia, y acá vuelve a cambiar. Entonces esto es lo que se conoce como la rodilla del espectro, y esto el tobillo. Para que se den una idea de las energías que estamos manejando, vean que los máximos rayos cósmicos que se detectaron son de 10 a la 20 electronvolt. Si esto lo vemos a energías del LHC, estamos hablando de energías de 10 a la 17. O sea que a nosotros nos llegan partículas del espacio 3 órdenes de magnitud mayor que las partículas que se analizan en el LHC. Con lo cual, en este rango, uno lo que espera es ver nueva física, posiblemente o no. Digo, nueva física en el sentido de que ocurra algo acá que en el LHC no se llega a ver. Puede ser que no haya nada muy sorprendente y sea solamente lo mismo que el LHC está viendo, pero a mayores energías. Pero en principio es una zona donde uno esperaría encontrar algo. ¿Bien? Y acá arriba, la escala de acá arriba, es la energía, esta misma energía, pero en el sistema centro de masa. Esto también está bueno que lo vayan linkeando con las primeras guías que vimos. O sea, acuérdense cuando uno pasa de un sistema de laboratorio a centro de masa. Esta escala de acá abajo es la energía del laboratorio. O sea, nosotros estamos midiendo acá en la Tierra y viene una partícula con mucha energía que va a chocar o a impactar contra el detector. Entonces tenemos una partícula en el reposo, que es el detector, y viene una partícula con mucha energía. Ahora, si nosotros vamos al sistema centro de masa, esta es la energía equivalente. ¿Bien? Entonces, por lo general, cuando uno habla de energía del LHC, son las energías en el centro de masa. Entonces, para poder, y acá entonces, la energía del centro de masa, que son 13 TeV en el LHC, hay que transformarlo a energía de laboratorio. Por eso que acá me da 10 a la 17. Así que esto está bueno como para que lo tengan en mente o también vean de hacer la cuenta a ver si les da este valor. Bien. Entonces, está el tema de, voy a correr esto. ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿eh? Yo voy a seguir, pero me interrumpan y me preguntan. Ahora voy a chequear el chat porque no me olvidé de estar checando. No, ningún. Perdón, que justo acá estoy checando el chat recién ahora. Bueno, me gusta el debate que se empezó a armar, ahora después podemos volver en eso un poquito más adelante. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? No, no. No, bien. Bueno, entonces, quería acá nomás comentarles un poco sobre las fuentes, los rayos cósmicos. No quiero entrar mucho en detalle, pero sí voy a tener una idea. Cuando hablamos de las energías más bajas de rayos cósmicos, o sea, más o menos por esta zona, es lo que uno conoce como viento solar. Esas son las partículas que en su mayoría llegan del Sol y producen, por ejemplo, las auroras boreales. Si vamos a energías más altas, ya por esta zona, son las partículas que nos llegan de supernovas, principalmente. Y en los rayos cósmicos de estas energías, que uno se suele referir a estas energías como de ultra alta energía,
En realidad no se está, es una pregunta abierta, pero en principio puede venir tanto de colisiones de galaxias, con lo que se conoce como galaxias con núcleos activos, o explosiones de rayos gamma, o en inglés GRB. Así que bueno, esto como decía es una pregunta abierta todavía de cuáles son efectivamente las fuentes de estos rayos cósmicos. Matías, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Hay alguna predominancia de tipo de partículas para cada sección, sería, de los rayos cósmicos para la rodilla, el tobillo? sí, eso creo que tengo algunos gráficos, pero si me esperaste lo comento un poquito más adelante. Dale, dale, de una. Pero sí, o sea, ¿qué clase de partículas llega para cada energía? Es una también de las principales preguntas que uno intenta responder. Bien, ahora el tema de cómo se detectan, ¿sí? Cómo uno puede medir. Básicamente uno lo que puede decir es que se divide en dos partes o en dos la forma de medición de los rayos cósmicos según energía. Pero uno diría energías bajas, ¿sí? Hasta 10 a la 14 electronvolt, se miden de forma directa en satélites. Satélites o globos, pero digamos, como uno tiene tanto flujo, uno no necesita un detector muy grande, entonces hay satélites así orbitando que detectan los rayos cósmicos y pueden ver y analizar uno a uno los rayos cósmicos que les llegan y ver qué son. Entonces, por ejemplo, se pueden armar estas tablas, ¿sí? Donde uno ve justamente cuál es la composición de esos rayos cósmicos. Y bueno, esto trae, bueno, siempre hay como algo para tratar de responder o investigar atrás, porque uno puede decir, bueno, esto es lo que yo veo rayos cósmicos, y si uno compara con la abundancia en la galaxia, ve cierta discrepancia, entonces, bueno, ahí uno puede empezar a analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo tengo fuentes que me generan esta cierta abundancia, pero tengo como una diferencia en ciertos elementos mucho más pronunciados. Y bueno, ahí hay cosas que no voy a entrar en eso porque uno tenemos que estar mucho tiempo, pero bueno, es algo también interesante para analizar esa diferencia. Así que bueno, esto en parte te respondo ahora a la pregunta de cuál es la composición. Bueno, en esta zona es esta. Ahora, después también otra pregunta será qué pasa en esta parte. Y en esta parte ya es un poco más complicado porque empezamos a tener problemas de estadística, ¿sí? Ya el flujo es muy bajo y tenemos que usar otro método. O sea, lo que se suele usar es una detección indirecta en arreglos de detectores en superficie. Entonces, esto es linkeado a los rayos que mostré al principio. Uno no lo ve de forma directa el rayo cósmico, sino que uno lo que va a ver es la lluvia que se genera de partículas secundarias. Entonces, como dije, se generan estas lluvias de partículas secundarias. Acá tenemos otros gráficos más para que vean. Y uno entonces lo que ve es qué es lo que pasa en la Tierra cuando llega todo este chorro de partículas. ¿Cómo va a estar formado esa cascada de partículas? Bueno, tenemos partículas primarias, estas van a interactuar con las moléculas del aire, y se puede separar esto en tres como principales componentes. La primera va a ser que los kaones y los piones van a decaer eventualmente en muones y neutrinos. ¿Bien? Y otra componente va a ser la cascada. Bueno, esto, fíjense que es cascada, o sea, bueno, tiene errores, esto lo conseguí en internet, así que no lo pude modificar. Tenemos una cascada de hadrones, y que esto, bueno, van a dar fragmentos nucleares y demás, pero bueno, va a ser como la parte hadrónica de la lluvia. Y después la otra parte que vamos a tener es la parte electromagnética, ¿sí? Parte de los piones y de los kaones van a terminar dando, y mismo de los muones, van a terminar dando gamas. ¿Bien? Y estos gamas también van a interactuar y demás, entonces voy a tener una componente electromagnética de gamas y electrones. Estas son las principales tres componentes que hay. Perdón, Entonces, Matías, ahora tengo otra pregunta. decimos. Eh, la parte del tobillo, por ejemplo, ¿no? Que que es como mucho más rara la incidencia en la Tierra. Eso es porque serían partículas que hay mucha más ausencia de esas partículas en lo que sería el universo, o porque decaen muy rápido por su energía o algo así. En realidad, lo que te muestra esto es cómo cambian las fuentes. Entonces, uno lo que ve en principio es que uno viene de fuentes dentro de la galaxia, o sea, de la Vía Láctea, y en cierta energía, que es donde marca ahí la diferencia del tobillo, es cuando, y del
del tobillo y la rodilla y demás, es cuando uno justamente cambia de fuentes. Entonces, lo que va a pasar principalmente es que tenemos fuentes dentro de la Vía Láctea y después ya esas fuentes se acaban porque son las fuentes que uno puede encontrar en la Galáctea y empiezan a partir de esa energía a ser fuentes extragalácticas. Y que justamente son cosas, o sea, son objetos astrofísicos mucho más puntuales, y esto por acá, que podrían ser esto, colisiones de galaxias, o esto, los GRB. Entonces ya empiezan a ser esas las fuentes, y justamente eso no está dentro de la galaxia. Entonces ahí es donde se marca esa diferencia en el flujo. Por eso que medir bien el espectro es fundamental para poder ver la dependencia con las fuentes y analizar cuáles son las posibles fuentes y demás. Ok, dale. Tengo una pregunta más con esto. ¿Sí? ¿Cómo se concluyó o cómo se sabe que llega una partícula por kilómetro cuadrado por cada 100 años? Sí, eso, digamos, sale de las mediciones que se fueron haciendo. ¿Sí? O sea, yo acá que mostré el espectro, todos estos puntos acá son mediciones. Son mediciones de estos diferentes experimentos. Entonces, bueno, de ver lo que uno llama exposición del detector, verlos, la cantidad de eventos que registró, uno puede saber cuánto es, digamos, la estadística que uno tiene. Claro, o sea, yo entiendo entonces que se pueda deducir que a partir de tales mediciones se tiene una partícula por metro cuadrado cada segundo. Porque, bueno, estoy muchos segundos midiendo. Pero acá supongo que no estuvieron 100 años para medir. O no No, sé. uno lo que hace ahí es poner un detector de muchos kilómetros cuadrados, Okay. básicamente. Nada, O sea, además es y eso, bastante densa la parte de ahí abajo. ¿a qué llamarías densa? Que hay un montón de mediciones. Ah, en cantidad de mediciones, sí, sí, sí. Mediciones hay porque hay muchos experimentos distintos, sí. Por eso, ahora lo que le voy a contar es cómo se mide esta parte. Que es, digamos, el objetivo del observatorio Piroyer. Entonces, ¿qué es el observatorio? Así en general, no sé, podemos hacer como para que interactúen un poco levantando la mano. ¿Quién sabía de la existencia del observatorio Piroyer que está en Mendoza? Yo como para saber quiénes saben de la existencia de este observatorio. Si quieren levantar la mano los que lo conocían, o escucharon hablar, no que sepan mucho, pero sí escucharon hablar. Bueno, pongámosle que estoy viendo como, no sé, será un 30% de los que están acá presentes, o menos, ahora que estoy 25, bueno, un cuarto, quizá, haciendo una cuenta rápida. Bueno, entonces, el observatorio Piroyer es el observatorio más grande del mundo de rayos cósmicos, o sea, no es menor. Y como les decía, el principal objetivo es investigar el origen y naturaleza de estos rayos cósmicos de ultra alta energía. Y tiene una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. Está acá, en el sur de Mendoza, cerca de Malargüe. Y si ustedes se fijan, acá hacemos como un zoom, van a ver que acá está la ciudad de Malargüe. Y está compuesto principalmente por dos tipos de detectores. Los detectores de superficie y detectores de fluorescencia. Entonces, cada uno de estos puntos rojos representa un detector de superficie. Y acá ven en verde con estas líneas, son las 4 estaciones de fluorescencia. ¿Bien? Entonces, la idea es que se detecte todos los rayos cósmicos que caen, ¿sí?, dentro de esta área. ¿Bien? Y sobre por qué es tan Malargüe, es básicamente por las condiciones que se necesitan, tanto de la atmósfera como del terreno. ¿Sí? O sea, se necesita una atmósfera que se nuble lo menos posible, o sea, que las condiciones del cielo sean buenas, que esté lejos de centros urbanos grandes, porque se necesita ahora igual voy a contar bien, pero para estos detectores de fluorescencia se necesita que no haya luz de noche, y esto estaba garantizado en esta zona, y se necesita además que sea lo más plano posible y a una cierta altitud que hizo que esta zona de acá de Malargüe sea óptima. No solamente por eso, sino también sumado a las condiciones que aporta Argentina en cuanto al staff científico y demás, hicieron que, bueno, se termine decidiendo por Argentina. Bien, entonces acá como para ustedes un poco la colaboración, entonces es Argentina, Brasil, muchos países de Europa, Estados Unidos, México, Australia,
Acá, bueno, alguna foto de alguno de los meetings que se hicieron de ayer. Vean que la colaboración son más de 500 miembros de 17 países, con lo cual los papers, la parte de autores, son varias páginas. Pero bueno, es una colaboración muy grande. Y bueno, ahora a ver, ¿cómo son los detectores de superficie? Son, básicamente, o sea, acá tienen un par de fotos, ¿no? Estos son básicamente detectores de superficie, que son tanques con agua hiperpura, que, como ves acá, colectan mediante fotomultiplicadores la radiación Cherenkov que se produce cuando las partículas cargadas atraviesan el tanque. ¿Sí? O sea, esa lluvia de partículas secundarias atraviesan el tanque, van a radiar por Cherenkov, ¿bien? Y esa radiación va a ser captada por los PMTs. Y eso, bueno, después uno lo puede traducir como cantidad de energía que se depositó en ese paso. ¿Preguntas con esto? Bien. Y después detectores de fluorescencia. Bien. Acá, bueno, primero un par de fotos, o sea, estos son los detectores de fluorescencia. Esto visto de frente y esto visto desde arriba. Y básicamente lo que se hace acá es que se registra o se detecta toda la radiación fluorescente que provocan estas partículas cargadas a medida que atraviesan la atmósfera. ¿Sí? A medida que estas partículas atraviesan la atmósfera, van a provocar, ¿sí?, la excitación de las moléculas de nitrógeno que hay en la atmósfera, y esa radiación es la que se detecta acá. Bien, acá pueden entonces ver una foto de cómo es. Entonces, mediante ciertas cuentas, uno viendo cuál es esa radiación que emite el nitrógeno, uno puede saber la energía de las partículas que estaban atravesando la atmósfera en ese momento. Es básicamente la idea. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces se combinan estas dos formas de analizar. Pues acá, por ejemplo, tienen esto es una imagen de lo que sería un evento medido por Oyer. Viene el rayo cósmico de acá arriba, el rayo cósmico, o sea, la lluvia que produce, viene e impacta en esta zona del suelo. Entonces, toda la radiación, ¿sí?, de excitación de nitrógeno, de fluorescencia que se produjo, la detectan estos detectores de acá. En este caso, estos son los nombres que tienen, ¿no? Los leones, los morados, detecta esta radiación producida. Entonces, este perfil que se puede levantar de acá, se traduce en este gráfico. Con este gráfico ven la profundidad atmosférica, que, o sea, cero es cuando cuando está por ingresar a la atmósfera, y esta zona de acá sería el máximo, que es cuando llega al piso. Fíjense que es como, está en gramos por centímetros a la -2, o sea, es cantidad de materia atravesada, no es metros. Y esta parte de acá sería la cantidad de energía que se detectó. Entonces se ve este perfil, ¿bien?, de la energía que dejó esa lluvia o esa cascada de partículas. En particular, una medición que importa es ver dónde está el máximo, o sea, qué profundidad de la atmósfera se produjo ese máximo de energía depositada. Y si uno hace la integral de esta curva, obtiene lo que se conoce como la energía calorimétrica de la lluvia, que es una forma de estimar, o por lo menos tener un primer valor de cuál es la energía de esa partícula primaria. ¿Sí? Recuerden, no podemos medir a partícula primaria, sino que vemos la cascada. Entonces esta es como una de las formas que tenemos de empezar a deducir cuál es esa energía de la partícula primaria. Y bueno, y entonces cuando impacta la lluvia en el piso, también uno puede digamos, ver la información de los detectores de superficie. Entonces uno obtiene algo de este estilo, donde es la señal que ve cada uno de los tanques versus la distancia del tanque al centro de la lluvia. ¿Sí? Entonces acá, cada uno de estos puntos es cada tanque qué señal vio. Y uno después le hace un ajuste, ¿bien? De este ajuste también, combinando los valores del ajuste con los valores que uno obtiene de acá, puede, digamos, saber con mayor precisión cuál es la energía, el ángulo de arribo de la lluvia y demás. ¿Preguntas sobre esto? ¿Nada? Matías, tengo una pregunta yo. Dale. Me acuerdo que Gustavo nos había contado que en el LHC, al haber demasiada información que detectan, tienen que filtrar un montón y ver lo que les importa. Y quería saber si acá pasa algo parecido, porque por ahí estas lluvias cósmicas también tienen muchas partículas y bueno. Sí, o sea, pasa lo mismo,
no estoy seguro sobre, bueno, la diferencia, si son quizá valores parecidos o no de cantidad de eventos registrados, pero sí la gran diferencia es que ustedes piensen que, por ejemplo, ¿no? Hay 1.600 tanques distribuidos. Entonces, cada tanque va a estar, o sea, está todo el tiempo midiendo. Entonces, cuando llega un rayo cósmico de baja energía, lo va a ver. Pero nosotros acá necesitamos que sean de alta energía porque justamente está diseñado para eso. O sea, un rayo cósmico de baja energía me da como un cierto pico en un tanque suelto, pero yo no puedo hacer nada con un solo tanque. Necesito varios. Entonces, uno lo que pone son diferentes triggers y ciertas, o sea, que serán ciertas condiciones. Cuando uno dice, bueno, si estas condiciones se cumplen, entonces yo voy a guardar ese evento que me sirve y después, bueno, le hago otros análisis posteriores. Entonces uno no se impone que, no sé, ciertas condiciones temporales para que más de 3 tanques hayan visto la señal. Esto en cuanto a tanques. Después con la radiación, con lo que ve el detector, los detectores de fluorescencia, eso es un poco distinto porque estos detectores de fluorescencia, primero que trabajan solamente de noche, porque de día obviamente van a haber un montón de luz, entonces no sirven, y no se ve tanto, porque para que lleguen a verse algo acá, tienen que ser eventos de mayor energía, con lo cual esto guarda bastante de lo que ve. Pero en los tanques hay un montón de triggers que uno justamente le tiene que imponer condiciones, porque si no, sí, sería una cantidad de información que no sirve, si uno guardara todo. Así que sí, la respuesta es, ven un montón de cosas y uno se queda con muy poco de todo lo que ve. Ok, Y eso gracias. eso en el momento se va haciendo, los tanques van como pidiendo información de si tiene que guardar o no la información. O sea, manda Buenísimo. como un pedido a la central, por así decir, que recopila todo online y eso hace cuentas rápidas y dice, sí, guarda este evento que al parecer sirve o no lo guarda. Bien. Y hay otro tipo de detector más, que esto en particular es lo que desarrolló ITEDA, en el centro atómico, en el grupo de ITEDA, que son detectores de muones. Básicamente es acompañar a cada detector de superficie por unos detectores de muones enterrados, alrededor de 2 metros, 2,3 metros aproximadamente. Acá les pongo algunas fotos para que vean cómo son. O sea, básicamente son fibras ópticas con centelladores, que bueno, acá pueden ver cómo se fueron así diseñando. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que, ven acá la profundidad, ¿no? Estos son más o menos, le dije, 2 metros y pico. Entonces, la idea es que las partículas de baja energía no lleguen a pasar esta capa de tierra y solamente lo que lleguen a pasar sean los muones. Entonces, estos detectores solamente van a ver cuando un muón pase por algún lugar de esta barra centelladora. Cuando el muón pasa por esa barra, va a producir luz, ¿sí? Y esa luz es la que va a ser recolectada por este sistema, ¿sí? O sea, va a viajar por estas fibras ópticas y va a llegar a esta zona de acá, y acá va a estar conectado a un PMT, y eso me va a dar una cierta señal. Y esa señal entonces la puedo después interpretar como cuántos muones atravesaron a todas las barras centelladoras. Entonces, de esta forma es como está diseñado este detector de muones. Porque justamente, como decía, una de las componentes importantes de la lluvia es la componente muónica. Entonces, con esto uno se asegura que solamente está viendo muones. Bien, entonces esto que quería contar en particular sobre cómo es el observatorio de Pirogen. Ahora voy a pasar un poquito de tema. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces ahora quería empezar un poco y esto de empezar a comparar cuáles son los resultados que uno obtiene de los aceleradores comparado con lo que uno obtiene de los rayos cósmicos. Entonces, por ejemplo, en los aceleradores hoy en día, en una foto del LHC, uno tiene una energía del centro de masa menor a 13 Hz. Bien, o sea, tenemos protón-protón e interactúan con un montón de partículas. En los rayos cósmicos, que esta sería de vuelta la imagen, uno tiene un protón que ingresa una cierta energía y colisiona con un átomo en la atmósfera, y esto me da otras ciertas partículas que me forman esta cascada. Con una energía del centro de masa menor de 600 T. Entonces, acá de vuelta vean la diferencia que hay, ¿no?, en las energías. Bien.
Esto lo defino porque después voy a tener que usarlo un poco, que la idea es, esto se acuerdan que Gustavo, sí, una cosa, disculpen que no pude pasar todas las diapositivas de inglés a español, así que van a ver que varias están en inglés, no llegué a pasarlas todas a español. Pero bueno, si se acuerdan, Gustavo comentó que lo que se usa en los aceleradores es sobre todo ver cuál es el momento transverso de las partículas, ¿sí? Entonces, saber en una dada interacción cuál es el momento transverso sirve en los aceleradores. Básicamente uno lo que puede saber con esa información es ver, bueno, cuál es la estructura de los hadrones y eventualmente encontrar nuevas partículas o nuevas interacciones. Ahora, si uno no le interesa en particular cuál es el momento transverso, sino saber cuál es el momento longitudinal que se llevan las partículas, ¿cuánto es importante saber el momento longitudinal? Bueno, es importante justamente en rayos cósmicos, porque ese momento que se va a llevar la partícula es lo que me va a terminar formando las lluvias de rayos cósmicos. ¿Sí? Que en inglés es el shower. Entonces, en aceleradores no interesa el momento longitudinal porque uno necesita solo el transverso y uno ahí puede encontrar nuevas partículas y demás, pero en las lluvias de rayos cósmicos necesitamos tener información sobre ese momento longitudinal que se llevan las partículas. Una forma de poder saber o poder analizar, no como puramente transverso y puramente longitudinal, es hablar de lo que se conoce como pseudorapidity, ¿sí? Que en el fondo es el logaritmo de la tangente del ángulo con el que sale esa partícula. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá la colisión de dos partículas, y una partícula resultante sale en esta dirección, o sea, con un ángulo 0, va a ser una pseudo-rapidity infinito. Y si sale con 90 grados, esa partícula va a tener una pseudo-rapidity 0. ¿Bien? Entonces, en física de partículas se suele usar mucho la pseudo-rapidity de las partículas producidas. Entonces, este es un gráfico que me gusta mostrar como para hacer foco en estas diferencias, que es la siguiente. Entonces, vienen dos partículas que colisionan. Bien. Esta es la pseudo-rapidity con la que van a salir las partículas producidas. Acá lo puse en ángulos para que tengan una idea justamente de cuáles son los ángulos que tienen estos valores. Si nosotros vemos la producción de partículas, vamos a ver que en la dirección de donde vienen los haces, las partículas producidas son pocas y son muchas, ¿sí? Cerca de esta región, cerca de entre 179, por eso, esto parece como raro, ¿no? Hablar 180 a 179, pero es importante. Entonces, se producen muchas partículas en esta zona, ¿bien? Y como les decía, en la dirección de los haces, la cantidad de partículas comparadas con las que se producen en esta zona es muy baja. Pero si ahora uno se fija cuál es el flujo de energía, o sea, dónde está la mayor parte de la energía de esta colisión, van a ver de que justamente está en las partículas producidas que salen entre 0 grados y 1 grados, o entre 179 y 180. Entonces, si yo quiero ver cantidad de partículas, bueno, tengo que ver en esta zona. Pero si yo quiero ver dónde está la mayor cantidad de la energía producida, van a estar en esta región. O sea, prácticamente en la dirección de los haces que colisionaron. Entonces, si uno se fija cuál es el rango de detección que tienen los diferentes detectores del LHC, vean que las que son así como círculos abiertos, blancos, son detectores de partículas cargadas, y las que son completamente verdes, partículas neutras. Entonces vean que en esta zona, o sea, donde se usa mayor cantidad de partículas, el LHC tiene detectores de partículas cargadas y neutras. Pero en la zona donde está la mayor cantidad de energía, por temas técnicos, obviamente, solamente hay detectores de partículas neutras. Y eso es porque en el LHC, si las partículas cargadas cerca del BIM tienen problemas con los campos magnéticos y demás, entonces por eso básicamente hay detectores de partículas neutras. Pero entonces, en rayos cósmicos que nosotros necesitamos ver cómo es la distribución de partículas en la dirección del BIM, el LHC no tiene justamente detectores de partículas cargadas en esa zona. Entonces eso nos va a traer problemas después para poder describir nuestra lluvia de partículas secundarias en los rayos cósmicos. ¿Se entendió el gráfico? ¿Alguna duda de lo que acabo de mostrar? Pregunten. Sí, ya veo Julián, no sé si te quedó la mano levantada, ¿lo levantaste ahora? Pero No, pregunte si tienen duda. antes, ahora la bajo. Ah, bien. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué es un hadrón?
¿Sí? Esto Gustavo lo comentó en las últimas clases, muchos se sorprendieron al ver que no eran solamente 3 quarks. Esto sería una imagen que uno podría llegar a, si uno quiere pensar cómo sería ver un hadrón, sería esto, sería ciertos quarks que uno puede decir que son de valencia o como que son más importantes porque tienen mayor energía dentro del hadrón, pero después hay un montón de gluones y quarks de menor energía, o sea, y por lo tanto del momento, pero que van a estar ahí y el hadrón va a ser de esa bola, va a ser una bola de quarks y gluones de diferentes energías. Entonces, cuando uno quiere hablar de una interacción hadrónica, ¿sí? Una interacción hadrónica, en principio, uno fundamentalmente va a ser una interacción fuerte. Uno utiliza el modelo de partón, eso sí, se suele usar mucho el modelo de partones, donde el partón uno considera que va a ser tanto un quark o un gluón. Entonces, ¿cómo uno analiza la colisión de dos hadrones? Bueno, lo que se suele hacer es que se separa en dos partes el problema. Entonces se separa en una parte soft, una parte que se llama soft, una parte hard. Entonces, si tenemos dos hadrones, consideramos, debemos ver cómo analizar cuando interactúan dos partones de esos dos hadrones, o sea, estos partones pueden ser, como dije, tanto quarks como gluones, los separamos de esta forma, ¿sí? Vienen los partones, acá pasa la parte hard, que con una cierta sección eficaz va a producir partículas secundarias, y después, al final de todo este proceso, se van a juntar estas partículas producidas y van a hadronizar, o sea, a producir partículas finales, libres, en principio. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se analiza cada una de estas partes? Bueno, tanto la composición de los hadrones como la descripción de la hadronización son básicamente modelos fenomenológicos. Y dentro de la parte hard, o sea, cuando tenemos dos partones que interactúan, usamos QCD perturbativo. ¿Sí? O sea, que eso es. En la parte hard, diagrama de Feynman, la distribución de los hadrones es lo que se hace como PDF, o sea, Pattern Distribution Function. Es una cierta función que uno dice, bueno, yo digo que es, o mi resultado es que la distribución de partones dentro de los hadrones es de esta forma, y uno también utiliza funciones de fragmentación para describir la hadronización. Esto en términos generales. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los problemas que uno puede tener con este punto de vista si uno está analizando interacciones hadrónicas, en particular de muy alta energía y interacciones de núcleos, no solamente de protones? Y es justamente el scattering múltiple, y que la descripción de las interacciones entre núcleos no es tan sencilla. O sea, un núcleo, por ejemplo, de hierro o de nitrógeno, la suposición más sencilla es decir, bueno, va a ser una superposición de muchos protones, ¿sí? O neutrones. Pero en la realidad es que a muy alta energía ya esa descripción no es tan cierta o tan válida, y uno tiene que empezar a ver cómo describir correctamente los núcleos. Entonces, interacción de núcleo-núcleo y el scattering múltiple van a ser dos problemas a esta forma de analizar las interacciones hadrónicas. Entonces, no voy a meter para nada en contarles cómo es otra forma de describir esto, pero sí para que sepan que hay otra forma de analizar, que básicamente son la teoría de Grigor-Regge, donde uno y los gráficos son de este estilo, donde uno lo que considera es, bueno, tenemos múltiples interacciones en paralelo, y voy a intercambiar cierta energía, momento, spin y demás entre un hadrón y el otro en algo llamado Pomerón. Entonces, esto se lo comento más que nada para que hayan escuchado alguna vez en su vida la palabra Pomerón, porque alguna vez les suena o lo ven en algún lado. Y como dice acá, es una teoría de campos efectiva, ¿sí? del scattering múltiple. Entonces, ¿cómo a veces se representa en algunos papers, aparece en el scattering núcleo-núcleo? Bueno, con gráficos de este estilo. ¿Sí? Está complicado. Pero bueno, entonces, cuando es núcleo-núcleo a muy alta energía, tenemos que empezar a hacer cosas distintas a lo que veníamos nosotros viendo en la materia, que solamente ver diagramas de Feynman sueltos, por así decir. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Sigo en 2. Bueno, ¿cómo es la hadronización? ¿Sí? Yo acá le quiero como mostrar dos formas que se suelen usar en los modelos para analizar la hadronización. O sea, de cómo después de una interacción se forman los hadrones finales. Una forma
Y eso se conoce como steam fragmentation, donde uno dice, bueno, acuérdense esto, lo vieron en la teórica y demás, que es que si uno empieza como por así, a separar dos quarks, en principio, se empieza a aumentar el potencial que hay entre ellos, ¿sí? El potencial del campo de color. Entonces ese potencial va a aumentar hasta que llega un punto donde ya esa energía que hay en el campo produce nuevas partículas. Entonces, esta es una forma de analizar y describir la ionización. Entonces, acá es más o menos bien eso, o sea, se empiezan a formar partículas y demás hasta que quedan un montón de partículas finales. Entonces, una característica de esta forma de ionización es que no es isotrópica. ¿Bien? Y bueno, está descrita por este potencial y demás. Otra forma es considerar que en la interacción que nosotros tuvimos, empieza a haber una interacción coherente entre todas las partes, se reparte de forma equitativa esa energía y eso después termina explotando, por así decirlo. Entonces, sería un poco esto la imagen que uno puede hacerse de ese tipo de ionización, donde la característica que es isotrópica, esta forma de ionización. Entonces, no dije demasiado sobre esto, pero sí para que tengan una idea de, bueno, más o menos algunos de los modelos que se suelen usar en esta ionización de las partículas. Bien, entonces ahora lo que quiero pasar es a lo siguiente, es, ok, nosotros de los aceleradores podemos sacar un montón de información. Esa información para los rayos cósmicos nos sirve un montón, pero como estamos en energías mayores tenemos que ver cómo extrapolar esos resultados. Entonces, por ejemplo, acá les muestro cómo es la extrapolación de la sección eficaz. ¿Sí? Entonces, esta es la sección eficaz inelástica de una colisión protón-protón, una interacción protón-protón, en función de la energía de esa interacción. Entonces, acá lo que muestro es cómo es esa sección eficaz para los diferentes modelos que se suelen usar en rayos cósmicos, y vean cómo de baja energía hay mucho acuerdo, y entonces esta es la última medición de mayor energía dada por el LHC, y esta es la extrapolación que hacen los modelos. Fíjense cómo la diferencia es muy chica, y eso básicamente está dado por las restricciones que dan los aceleradores. Ahora, eso no pasa en la interacción pión-aire, ¿sí? Entonces acá en este gráfico ustedes pueden ver, está superpuesto, perdón, pues esto, acuérdense, esto es protón-protón, y esto es protón-aire, y esto es pión-aire. Entonces, ¿qué pasa? Esta clase de gráficos es lo que nosotros necesitamos para los rayos cósmicos, porque acuérdense que los rayos cósmicos son partículas que vienen del espacio y chocan contra núcleos de la atmósfera. Esos núcleos de la atmósfera van a ser nitrógeno, oxígeno, o sea, ¿ves? Protón, aire. Entonces, vean esta parte de acá. Esta parte de acá no hay tanta diferencia entre los modelos. Este gráfico no es muy visual porque se superponen, ¿no? Las dos cosas, pero bueno. Acá no hay tanta diferencia, pero a mayores energías se empieza a ver un poco más de discrepancia entre los diferentes modelos. Pero en las interacciones pión-aire, ya desde bajas energías, los modelos tienen diferencias grandes. ¿Y por qué hay estas diferencias en los modelos? Y bueno, porque no tenemos resultados de los aceleradores que pongan restricciones a estos valores. Entonces, cada modelo aplica diferentes teorías para describir las interacciones que van a tener diferentes resultados en la sección eficaz que van a tener, en este caso, pión-aire. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica de las interacciones es importante? Bueno, es la multiplicidad. La multiplicidad es la cantidad de partículas, en este caso partículas cargadas, que tenemos como al final de una cierta interacción. Entonces, fíjense, en esta parte, interacción protón-protón, a todas las partículas cargadas, cuando la interacción está 7T. Y esto lo que me dice es cuántas partículas cargadas hay, digamos, en cada bin de pseudo rapidity. Entonces acá vemos justamente cómo acá tenemos datos de aceleradores, acá también, y en esta zona. Ahora, en esta zona de acá no tenemos datos de aceleradores como para poder agregar a nuestras curvas. Y en principio, entonces, y acá como cada línea es uno de los modelos de acá arriba, ¿no? De esos modelos acá. Entonces acá ya pueden ver como hay ciertos modelos que describen mejor o peor esta zona. Y bueno, esta otra parte de acá, en principio, no hay nada que lo restrinja, pero bueno, ya podemos ver que, por ejemplo, este modelo, esta zona describe mucho mejor. Ahora, podemos hacer un zoom en esta parte y tomar estos eventos, estos eventos,
Y ahora ponerlo en función de la multiplicidad. ¿Bien? Entonces, acá lo que vemos es cuáles de estas partículas con esta pseudo-rapidity en función de la multiplicidad. Y acá lo que vemos es lo mismo, tenemos acá ciertos resultados de acá de los aceleradores, y esta es la predicción que me dan los modelos. Entonces, de vuelta, acá no sería tan terrible que no tener resultados hasta estos valores de los aceleradores, pero sí, toda esta información acá nos sirve porque podemos ver que el modelo, en este caso EPOS, describe mucho mejor estas interacciones. Y los otros modelos ya no tanto. ¿Bien? Desde esta forma es como los modelos que se usan en rayos cósmicos se sirven de los resultados de los aceleradores para describir mejor las lluvias. Bien, ¿qué más? Esto que mostré acá es... Está bien, estos son la multiplicidad de protón-protón a partículas cargadas. De vuelta, esto es a altas energías. O sea, vean cómo a altas energías los modelos ya dan resultados muy distintos. Y esto es lo mismo si yo tomo para pseudo-rapidity chicas, también, en el caso de pion-aire y proton-aire. Entonces, esto no es como para que se lo entiendan completamente, pero sí para que sepan esto, de cómo, si los aceleradores no nos dan ciertos resultados, los modelos que usamos a altas energías van a empezar a tener diferencias grandes, justamente porque no están restringidos por ningún resultado experimental. Bien, y esto de la elasticidad. La elasticidad en una interacción es la energía que se lleva, la energía relativa, que se lleva a la partícula principal. ¿Sí? O sea, en una interacción, si se producen 5 partículas, ¿cuál es la energía que se lleva a la más energética? Sería. Y acá, esto es un resultado que en principio, donde tenemos más certeza en los modelos, justamente porque para poder saber bien la elasticidad, necesitaríamos que el LHC mida en la dirección de los bines todas las partículas. Que es lo que yo mostré antes, que eso no pasa. Entonces, cada modelo, bueno, tiene una forma distinta de simular la elasticidad de las interacciones. Entonces vean, justamente acá en una interacción protón-protón, estas son las diferencias entre los modelos, y bueno, esto en proton-aire y en pion-aire. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá era como de la parte que nos sirve a nosotros, o necesitaríamos que los aceleradores nos den como mayor precisión. Ahora, cuando nosotros vamos y decimos, bueno, con esa información tenemos ciertos modelos que describen las lluvias, ¿cómo son? ¿Sí? Cuando analizamos estas lluvias. Bueno, ya les conté un poco de que tenemos la partícula primaria, produce una cascada de lluvias, y esto se ve a nivel del suelo, ¿sí? A nivel del suelo y a nivel de la radiación fluorescente que producen. Entonces, el perfil de las partículas que se produce en esta parte, ¿sí? A medida que se va desarrollando, que lo mide este detector, me va a dar un cierto perfil que yo podría, con los detectores de muones, diferenciar entre la parte electromagnética y la parte muónica. Entonces, la parte electromagnética me va a dar una cierta, acuérdense que acá X significa profundidad, o sea, una cierta profundidad, un X max, que es donde está el máximo de esta distribución. Y también voy a tener una que va a ser un X mu max, o sea, el máximo de los muones. ¿Bien? Entonces, si ahora yo hago un gráfico de la posición del X max versus la energía de la partícula primaria, yo tendría, o sea, obtenemos esto, donde los puntos son resultados de los experimentos, en particular, este es un gráfico medio viejo, pero igual sirve para lo que quiero mostrar. Los puntos negros son los resultados de Sher. Y acá tenemos estas diferentes líneas, van a ser los diferentes modelos. Si el rayo cósmico primario fuese un protón, darían estas líneas. Ahora, si ese rayo cósmico primario fuese un hierro, darían estas otras líneas de acá. Y si ustedes se acuerdan de la guía 1, o sea, la guía de nuclear, recordarán que el núcleo de mayor energía de ligadura es el hierro. Entonces, por eso, en rayos cósmicos uno siempre analiza la composición, o sea, qué clase de núcleo es el que llegó entre protón e hierro. Porque no podría ser un núcleo más pesado que el hierro, porque al ser el más estable el hierro, debería empezar a descomponerse hasta alcanzar el átomo de hierro.
Bien, el núcleo de hierro. Entonces, los rayos cósmicos van a estar entre estas dos líneas. Ahora, para cada modelo me va a predecir una composición distinta, porque fíjense, la línea roja acá me diría que prácticamente en este rango de energía son protones. Pero el modelo verde me va a decir que no, va a ser más pesado que el protón, porque el protón sería si estuviese acá. Entonces acá empezamos a tener diferencias entre los modelos. ¿Dónde viene esa diferencia? Bueno, en un 70% más, así estudios que se hicieron, un 70% está dado por la primera interacción. ¿Sí? Yo los gráficos que les mostré antes, de las incertezas que tenemos, repercuten en un 70% más que nada por la interacción protón-aire. Esas incertezas que tenemos repercuten acá. Y el 30% restante va a estar dado por las incertezas en interacción pión-aire. ¿Bien? Ahora, si nosotros comparamos la posición del X mu max, o sea, el máximo de los muones, esto es lo que nos dan los modelos. Fíjense que ya en los muones, los modelos dan cosas muy distintas. Y acá, básicamente, la principal incerteza es en interacción pión-aire. Entonces, fíjense, este gráfico acá es la predicción de la cantidad de muones según energía del rayo cósmico primario. Y acá vemos más o menos lo que me predicen los modelos. ¿Sí? Para hierro, si el rayo cósmico primario fuese un hierro, esta sería la predicción, la cantidad de muones, y esto la cantidad de muones si fuese un protón. Y fíjense que la diferencia entre los modelos es de alrededor de un 10%. Ahora, si vamos y comparamos con lo que nos dan los resultados de rayos cósmicos, o sea, de Oyer en particular, vemos que la diferencia entre los datos de Oyer y lo que me predicen los modelos es de un 30%. Entonces, fíjense, este gráfico no quiero que lo entiendan mucho, pero solamente es para que vean que si los modelos estuviesen bien, y estuviesen bien hechos, digamos, para escribir correctamente los datos, debería ser 1 y 1, ¿sí? Los resultados medidos. En cambio, lo que se ve es que necesitaría agregarle a los modelos alrededor, y acá ven, entre un 30 y un 60% según el modelo, más muones para que me dé igual que los datos. O sea que es un gran problema abierto hoy en día por qué pasa esto en la lluvia. Entonces, fíjense este gráfico. Esto es la cantidad, por así decir, la cantidad de muones que hay en las lluvias versus la energía del rayo cósmico primario. Y No, fíjense Matías, cómo no medir. entendí el problema del anterior. Claro, el problema acá es que si yo miro la cantidad de muones que me predicen los modelos, tengo unos ciertos valores. Y los modelos discrepan alrededor de un 10%. Ahora, si yo voy y comparo con los datos, veo que los datos me dicen que hay al menos un 30% más de muones de lo que me dicen los modelos. O sea, hay mucho más muones en los datos que lo que me están diciendo los modelos que debería haber. Entonces, hay un problema en los modelos que no están describiendo bien los datos. Ok, genial. ¿Sí? Entonces, en estos gráficos pueden ver cómo la cantidad de muones versus la energía del rayo cósmico primario. Los puntos son los resultados de Oyer y las líneas lo que me predicen los modelos. Entonces, fíjense cómo los modelos me predicen una cierta cantidad en estas energías de muones, pero en realidad el dato me está diciendo que hay mucho más. Y si agarramos, por ejemplo, este bin de energía y ponemos cantidad de muones versus la profundidad de la lluvia, el X max, esto es lo que me predicen los modelos y el dato de Oyer está acá. O sea, los modelos están mal en algún punto. Entonces, ¿por qué están mal los modelos? ¿Qué es lo que pasa que se está describiendo mal? Es una pregunta que ya hace varios años que está abierta y que uno intenta responder. Entonces, puede ser nueva física exótica de cosas raras, inesperadas que ocurran, o simplemente ciertas correcciones a los modelos. Bueno, todo eso no se sabe. En particular, yo estoy terminando el doctorado y mi tema de investigación es básicamente intentar responder esto. ¿Sí? Obviamente hay ciertas teorías que están más desfavorecidas a que sea la explicación que otras, pero todavía a ciencia cierta no se sabe por qué se da esta diferencia. Por ejemplo, una cosa que uno puede, como para mostrarles cómo, otro ejemplo más de cómo nos sirven los resultados de los aceleradores, fíjense, este resultado es del experimento NA61 Yang, en el CERN
que acá lo que mide es la producción de Rho0 en interacción de pión con carbón a 158 G. Y fíjense cómo esta es la descripción de los modelos, lo que predice de Rho0 en función de acuérdense que acá esta XF es la energía longitudinal que se lleva. Y fíjense cómo los modelos me predicen algo, pero los datos están en otro lugar. ¿Sí? Entonces, estos son los modelos usados en rayos cósmicos. Entonces, bueno, cuando empiezan a aparecer esta clase de resultados nuevos de los aceleradores, los modelos se van actualizando para empezar a describir bien esos resultados. Y así, bueno, uno espera que al ir agregando esa nueva física, nuevos parámetros, que empiezan cada vez a estar más acotados, uno pueda describir mejor las lluvias. Entonces, por ejemplo, en el modelo civil, esto es la versión 2.1, y esto es la cantidad de piceros y roceros. Entonces vean cómo el modelo predice esto en la cantidad de piceros, y esto en la cantidad de roceros, y los datos muestran otra cosa. Fíjense que esta la roja viene para acá, pero los datos bajan hasta acá. Bueno, en la versión 2.3 RC4, la descripción de esta producción de piceros y roceros describe muy bien a los datos. Entonces, bueno, se van actualizando y van mejorando. ¿Cuál es el problema? Que a medida que eso va pasando y se van mejorando los modelos y demás, eso no corrige o no llega a corregir el déficit de Monet. O sea, el déficit de Monet sigue siendo un problema abierto y no parece que se pueda corregir con correcciones menores en los modelos. Entonces, el último gráfico de este tema que quería mostrarles era esto, donde solamente voy a agregar a la sección eficaz, multiplicidad y elasticidad, voy a agregar lo que es el charge ratio, que es, digamos, la división, por así decirlo, la cantidad de partículas de piones cargados respecto a los neutros. Esto, la relación entre piones cargados y neutros, en las lluvias es muy importante porque, si ustedes después vuelven a alguna de las primeras slides que mostré, los piones producen muones, o sea, los piones cargados producen muones, y los piones neutros producen fotones. Entonces, los cargados me contribuyen a dar más muones, y los neutros más a la componente electromagnética. Entonces, si yo cambio la relación entre ellos, voy a tener más muones o menos muones. Entonces, este gráfico lo que muestra acá es cómo impacta si yo modifico en las interacciones la sección eficaz, la multiplicidad, la elasticidad, o esta, digamos, razón entre los piones, en el Xmax y en la cantidad de muones. Entonces, en particular me gustaría que veamos acá, ¿no? ¿Qué pasa en la producción de muones? Si yo modifico, por ejemplo, la elasticidad, lo que está en verde, ¿sí? Acá 1 sería sin modificaciones. Mayor a 1 sería una modificación positiva por exceso, y una menor a 1 sería por defecto. Si yo modifico la elasticidad en la interacción, no me aporta una gran diferencia en la cantidad de muones. Pero si yo, por ejemplo, cambio esta línea, que es la razón entre los piones, vemos que impacta directamente, que es lo que yo les comentaba. Entonces, por así decir, esto me da un indicio de que es importante saber bien cómo es la producción de piones en la lluvia. Entonces, como una cierta conclusión de esta parte que quería contarles es que, si uno estudia rayos cósmicos, permite analizar energías de interacciones superiores al LHC, y que a su vez uno hace eso, pero la mayor fuente de incertezas en los modelos son las interacciones hadrónicas, ¿sí? Y que para poder tener una mejor descripción en los modelos es necesario mejorar las interacciones, y en particular pión-núcleo, núcleo-núcleo, y la producción de resonancias, como por ejemplo el rocero. Y para eso se pueden restringir los parámetros libres de los modelos, ¿sí? Porque acá es algo que no conté, pero con rayos cósmicos, ¿sí? Eso lo podría agregar, pero no quería tanta información. Pero uno, a su vez, si uno tiene incertezas con los rayos cósmicos, uno puede también aportar una restricción a los parámetros sueltos que hay en los modelos, viendo los datos. ¿Sí? O sea, uno puede decir, bueno, yo en los datos veo esto, entonces eso me restringe mi modelo. Uno puede, mediante los rayos cósmicos, saber deducir secciones eficaces a esas energías muy altas.
Entonces, bueno, la idea de esta parte, tengo algo más esta última media horita que me queda, como para contarles otro tema un poco distinto. Así que hay alguna pregunta de esto que conté. Bueno. No, Quería muy interesante. Gracias. Nada, pues ahora lo que quería comentarles un poco, que esto les puede servir para cuando piensen hacer el doctorado y demás, es el proyecto Andes. ¿Sí? El proyecto Andes es un proyecto que la idea es unir los puertos básicamente de Chile con los de Brasil, y obviamente esto es un tema netamente económico para poder mejorar el comercio y demás. Y la idea es decir, bueno, ya que van a hacer un túnel por debajo de los Andes, acá en la altura de San Juan, es, bueno, hagamos un laboratorio ahí abajo de la montaña. Andes, si bien obviamente refiere a la cordillera, pero significa esto, o manera de Experiment Site. Esto es el corte, digamos, el perfil de cómo sería esta ruta que harían atravesando los Andes. Fíjense, esta parte acá sería Argentina, esta parte acá es Chile, debe hacer una ruta que conecte ambos países. Y entonces la idea, el túnel tendrá más o menos 14 kilómetros, y la idea es hacer un laboratorio, bueno, en algún lugar de esta zona. ¿Sí? Entonces la profundidad que tendría ese laboratorio es de 1.700 metros. Entonces, ¿por qué es importante hacer un laboratorio de estas características? Y es básicamente porque no hay ningún laboratorio subterráneo de esas características en el hemisferio sur. Acá tiene un listado de los laboratorios que hay subterráneos en el mundo, y fíjense que están en Estados Unidos, Europa, India, China, Japón, Corea del Sur, pero no hay ninguno en la parte sur del planeta. Entonces, eso es algo importante porque hay un montón de experimentos que está bueno verificar si se mide lo mismo en la parte sur o no. Y obviamente además el hecho de tener un experimento así en Latinoamérica, en particular en Argentina, es algo importante. Bueno, este gráfico no conseguí que sea de mejor calidad. Perdón, Matías, entiende... tengo una pregunta. Sí. El tema es que, bueno, aprovechan la ruta que se haría, pero ¿tiene algún otro beneficio que esté tan profundo? ¿Beneficio en cuanto a la ciencia, a la física? Claro, claro. Sí, ahora voy a contar un poco sobre eso. Entonces, esto lo que quería mostrarles era, y no consigue mejor calidad, pero creo que se entiende. Esto de la profundidad de los laboratorios en los diferentes lugares. Y fíjense que no solamente en el hemisferio sur no hay ningún otro, sino que la profundidad que tiene Andes es bastante, comparado con el resto. O sea, es el tercero más profundo del mundo, en el caso de hacerse. ¿Sí? Fíjense que acá, Camioca, Camiocande y demás, Lanzazo, ¿sí? Andes sería más profundo todavía. Y otro buen motivo para hacerlo donde está planificado, en los Andes, es que, bueno, uno si quiere hacer mediciones en profundidad, tiene que asegurarse de no tener una contaminación de justamente reactores nucleares y demás. Entonces, en este mapa pueden ver cuál es la cantidad del background sería en cada región del planeta dado por las centrales nucleares, básicamente. Entonces fíjense que los lugares verdes es donde hay mucha producción, que coincide, bueno, con lo que es Corea del Sur, China, Japón, Europa, Estados Unidos. En cambio, en esta zona, de acá de los Andes, la contaminación es muy baja y los reactores que hay en Brasil, lo mismo lo que tenemos en Argentina, son suficientemente lejos para que no sea un problema en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno quiere pensar ahora en estos laboratorios subterráneos? Acuérdense lo que conté los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos pueden ser, había dicho, como primarios pueden ser protones, núcleos, hasta hierro, o también pueden ser neutrones o gamas. Gamas en principio son rayos cósmicos de menor energía, pero son rayos cósmicos. Y las partículas secundarias van a ser muones, electrones, gamas, neutrones, neutrinos, ¿bien? En esto que ya les comenté. Ahora, lo que en rayos cósmicos nosotros en OYER queremos medir, y nos sirve, que existan estas cascadas, de la forma de poder detectarlas, en esta clase de experimentos son ruido. ¿Sí? O sea, el rayo cósmico termina siendo un ruido porque me está aportando muchas partículas de diferentes energías que para ciertos experimentos no me sirven.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un detector de 1 metro cúbico a nivel del suelo, por día detectaríamos 10 a la 8 muones, gamas, electrones o positrones, 10 a la 6 neutrones, pero si nosotros queremos ver neutrinos, o sea, hacer un experimento de neutrinos, veríamos 10 a la menos 3 o 10 a la menos 7 si son neutrinos de supernova. Y si queremos hacer experimentos de materia oscura, tenemos del orden de cientos de partículas. Entonces, si lo hacemos a nivel del piso, tendríamos partículas de 10 a la 8 tapando estas de acá que nos interesan. ¿Sí? Entonces, para hacer experimentos de neutrinos en materia oscura, los rayos cósmicos son ruido. Entonces, la forma más fácil, por así decir, de evitar eso es construir una caverna y hacer el laboratorio allá abajo, en las profundidades. Entonces, toda esa capa de roca me va a tapar todas estas partículas. Solamente, en principio, detectaría neutrinos o, eventualmente, materia oscura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Andes? O sea, Andes, en principio, yo no estoy tan actualizado con los tiempos, pero creo que se empezará a construir este año, el año que viene, no sé con esto de la pandemia y demás, en qué estado está, pero es un experimento, bueno, que hay que pensarlo de que esté finalizado como para, no sé, tener ciertos datos de acá a 8 o 10 años, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero eso no quita también de que haya que ir trabajando y hacer tesis de doctorado, postdoc y demás, haciendo cuentas y cosas para esos laboratorios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, por un lado, en astrofísica, básicamente les comentaba neutrino y materia oscura. Física neutrino es ver experimentos tanto acá de doble caimiento beta, experimentos para ver la masa del neutrino, análisis de neutrinos solares, o mismo los neutrinos producidos en el interior de la Tierra, ¿sí? Ver si existen neutrinos estériles o no, violación de CP. En materia oscura sirve para tanto mediciones de la modulación, que ahora voy a comentar un poquito sobre eso, como otros nuevos posibles experimentos que se quieran hacer para detectar materia oscura. También es importante esto en biología, porque lo que sirve es para hacer análisis de cómo impacta la radiación en las células, y el análisis de las mutaciones. Algo interesante que en su momento más o menos creo que entendí de una charla que hicieron sobre biología, es que los rayos cósmicos y demás producen mutaciones, ¿sí? Son partículas de mucha energía que impactan en la piel, en el cuerpo, entonces producen mutaciones. Y uno quizá esperaría que si uno está en un lugar así, en una caverna, donde no recibe ninguna interacción de partícula energética, uno no sufre, las células no sufren mutaciones, y al parecer justamente ocurre lo contrario. O sea, si no están esas mutaciones, o sea, esto lo digo sin mucho conocimiento, de lo que entendí es como que si uno no recibe, las células no reciben ciertas radiaciones, las mutaciones serían mucho mayores. O sea, como que es una especie de control, ¿sí? De la radiación. Entonces, bueno, es interesante analizar las mutaciones en las células. Y después, bueno, todo lo que podría ser análisis así más de geología, como de toda la parte de sismos, y litografía y demás cosas que son de interés geológico. Y otra cosa también que se puede hacer es análisis de interacciones nucleares que son relevantes en astrofísica. Esto sería algo como menores, o sea, energías bajas, pero que en astrofísica siguen siendo de interés analizar. Entonces, quiero ir acá un poco rápido, porque ya no queda mucho tiempo. Pero bueno, las fuentes entonces de neutrinos serían las que más o menos ya vieron con Gustavo. Esta es la física interesante para analizar en un posible laboratorio en Andes. Materia oscura, básicamente sería usar detectores criogénicos o de gases nobles, o si no también de otras técnicas novedosas y no comunes hoy en día que se podrían instalar. En particular quería comentarles un poco de lo que es el experimento Dama Libra, que no sé si alguna vez escucharon de este experimento, pero básicamente lo que hace es ver, o lo que ellos dicen es que ellos detectan una modulación con el movimiento del sistema solar y del movimiento de la Tierra alrededor del Sol respecto al halo, digamos, de la galaxia, de la Vía Láctea, que si uno piensa que ese halo está compuesto por materia oscura, entonces ese movimiento relativo de la Tierra cuando va en un sentido
alrededor del Sol, y cuando vuelve esa diferencia, ellos lo que ven es una modulación. ¿Bien? Y esa modulación, ellos pueden determinar cuál sería como la materia oscura asociada a esa modulación. Acá hay un grafiquito un poco más interesante. O sea, lo que ellos dicen es, tenemos un núcleo, ¿sí? El detector sería un núcleo que interactúa con un WIMP, ¿sí? Una partícula de materia oscura. Esta es una de las posibles en descripción de la materia oscura. Interactúa con un WIMP, y eso es lo que detectan ellos, ¿sí? En esta supuesta interacción. Lo que dicen es, si las partículas, los WIMPs, que son los que están en el halo galáctico, se mueven en una cierta dirección y demás, y la Vía Láctea se mueve como, el sistema solar se mueve como un todo, con una velocidad de 220 km/h, cuando la Tierra va en una dirección, va a haber una abundancia distinta de estos WIMPs que cuando se mueve en la dirección opuesta. Y eso es lo que me da la diferencia, la modulación. ¿Por qué es importante tener un detector o medir esto en el hemisferio sur? Bueno, porque si nosotros vemos, ¿no? Si esta modulación solamente es por un movimiento relativo entre los WIMPs y el plano galáctico sería, o el sistema solar, debería ser igual en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahora, si no es igual esa modulación, eso descartaría que sean WIMPs los causantes de esta modulación. Entonces, ese es un buen motivo para poner un detector de ese tipo en Andes. No sé si se entendió bien, pero tampoco es tan importante que sepan el detalle, solamente que, bueno, un modelo de materia oscura, en principio estaría bueno verificar esta modulación que dice Libra que ve para corroborar eso. Y si no, la otra forma sería hacer experimentos similares a otros que ya existen, pero más grandes, intentar que haya una comunidad que quiera, digamos, como agruparse y poner experimento en Andes. Por ejemplo, bueno, algunas como usando argón, 20 kilos de argón líquido, que podría ser algo, estas son fechas que no sé si hoy en día siguen siendo válidas, pero bueno, para el 2021, o 300 toneladas de argón líquido para el 2027, o si no, también con xenón, son como posibles detectores de materia oscura que se podrían instalar. Bueno, esto acá es más o menos lo mismo, no quiero decir mucho. Esto solo para que vean de los diferentes experimentos que hay en materia oscura y cómo van reduciendo la sección eficaz del WIMP con los núcleos, ¿sí? De los detectores, y cómo, bueno, a medida que van bajando, siguen sin encontrar materia oscura. O sea, estos son los experimentos basados en gases nobles, son los que de esta zona y que van cada vez tratando de reducir la sensibilidad que tienen. Los detectores de esta zona están basados en cristales criogénicos, y lo mismo, van intentando reducir la sensibilidad y demás para ver si detecta materia oscura en esta zona. Y por acá está la gente de Libra que dice que vio materia oscura y que la detectó, pero bueno, con estos otros experimentos no la ven. Entonces, bueno, obviamente el tema de materia oscura sigue más que abierto, así que está bueno si en Andes se puede instalar este tipo de cosas. Bueno, estos son algunos ejemplos del doble caimiento beta, un experimento de doble caimiento beta que se puede instalar en Andes también. Pero quiero avanzar un poco. Bien, esto lo puedo saltear. ¿Dudas hasta ahora de Andes? Bien. Entonces, lo último que quería comentarles de experimentos es Cubic, que esto ya es más de cosmología, así que como se nos aleja ya demasiado, voy a ir un poco más rápido, solamente quiero como comentarles el hecho que se va a instalar acá en Argentina, entonces por eso es importante saber que existe este experimento, para los que quizás estén más interesados en la parte cosmológica. Básicamente, la motivación de esto es que ustedes saben que dentro de la cosmología se asume, o la teoría de la inflación, se asume como que es una teoría que explica muchos de los problemas que hay en la cosmología, o que había previamente, que básicamente es que el universo, una vez que se creó, al poco tiempo se expandió de forma exponencial, muy rápido, y eso explica o responde a alguna de estas preguntas, ¿sí? ¿Por qué el universo parece no tener curvatura? ¿Por qué es isotrópico? ¿Por qué hay estructuras? Y también por qué no encontramos o no se encuentran monopolos magnéticos en el universo. Entonces la inflación responde a esas preguntas. Ahora, si bien responde las preguntas, no hay una evidencia directa de que la inflación ocurrió. Entonces,
de donde viene la forma de analizar esto, que no sé si algunos lo escucharon alguna vez, la radiación cósmica de fondo. Este tipo de gráficos es un gráfico sí, muy conocido, que si no lo conocen, bueno, se lo presento, radiación cósmica de fondo. No voy a hablar demasiado sobre cómo se produce, pero básicamente este gráfico nos da información sobre los primeros instantes del universo, y en particular, cómo es esta distribución. Acá más o menos está escrito, cómo son las anisotropías que hay, y lo que nos puede dar información sobre la inflación. Entonces acá lo que me dice es que podemos tener anisotropías de densidad, o también producidas por ondas gravitacionales. Entonces las anisotropías de densidad nos van a dar ciertas discrepancias, o digamos así, anisotropías escalares, y las que son dadas por las ondas gravitacionales van a ser anisotropías tensoriales, en principio. No, tampoco quiero entrar mucho en eso como es, pero bueno, si quieren, acá hay como una cierta explicación de los gráficos y qué sería cada una de estas de diferentes distribuciones que podemos ver en anisotropías. Donde uno lo que ve es que la polarización de la radiación cósmica de fondo tiene dos componentes, que se conoce como E y B. Del tipo E es más del tipo gradiente, y la del tipo B tipo rotor. Entonces uno lo que quiere ver es en esa radiación cósmica de fondo, es ver cuáles son las polarizaciones que hay en esa radiación de fondo. Acá este gráfico es un poco más claro, ¿sí? O sea, si tenemos una onda de densidad, me produciría este tipo de polarización, que es algo así, más como este tipo, más radial. Pero si tenemos una onda gravitacional, el tipo de polarización que genera es algo tipo rotor, como les dije. ¿Bien? Entonces, la idea justamente es medir esas polarizaciones. Entonces, para eso está la colaboración CUBIC, formada por estas organizaciones, básicamente está Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra. Bien. Y la ubicación de CUBIC, en un principio, la ubicación inicial iba a ser en Concordia, que es una estación en Antártida, donde la atmósfera que tiene es ideal, ¿sí? O sea, es bien limpia, pero el problema es que queda en Antártida. Entonces el sitio alternativo que se eligió fue en Salta, en Alto Chorrillo, donde la ventaja es que es accesible, va a estar cerca de otro proyecto que también se va a hacer en Argentina, que es el proyecto Llama, que es instalar una antena. Eso es algo que en tema de tiempos no llegué a contarles. Pero bueno, la desventaja es que la sensibilidad va a ser un poco menor, pero se va a instalar en Argentina. Esta es una foto de la zona donde va a ser instalación. Y acá les muestro muy por arriba lo que se hizo hasta ahora de los primeros prototipos de los módulos de CUBIC. ¿Sí? Y básicamente, tampoco quiero entrar en detalle de cómo es el detector, pero bueno, es un volómetro donde ingresa la luz, pasa por todos estas diferentes partes, y ahí se analiza cómo es el haz de luz, y de esa forma, en principio, uno se puede determinar el tipo de polarización que tiene esta radiación cósmica de fondo. Las conclusiones que uno podría sacar de CUBIC, por lo menos para que ustedes se lleven, es que pondría a Argentina en la frontera en cosmología experimental. En las instituciones que participan es ITEDA, que está en subatómico, igual que participa en la parte de OYER, gente de Bariloche, gente del IAFE, de La Plata, gente acá del Instituto de Astronomía de... Sí, esto queda en La Plata también, sí. Esto ya lo conté, va a ser en Alto Chorrillo. Hay gente trabajando en el doctorado en este tema, así que sepan que está este proyecto andando para el doctorado, si a uno le interesa. ¿Preguntas sobre CUBIC? No, ninguna. Bien. Bueno, yo lo que quería comentar esos últimos minutos era algo que supongo que les puede llegar a interesar a ustedes, para que sepan otras opciones que hay para hacer tanto, en principio la tesis, para hacerla en algo relacionado a OYER, con algo relacionado a, no sé si tanto tesis de licenciatura en relación a Andes o a CUBIC, pero si quieren hacer en algo relacionado a OYER, pueden contactarse conmigo, y yo veo si usted me dice más o menos qué es lo que quisieran hacer, yo veo con quién podrían hablar en el tema de OYER. Pero lo que quería comentarles es algo para el doctorado, en principio, que es
un doble doctorado en astrofísica, ¿sí? Que es un doctorado nuevo de hace unos años entre la UNSAM y el CAITEM. Entonces, era como una rápida línea del tiempo. O sea, en el 98, 99 es donde ya Oyer, acá es muy bueno los titulares de los diarios, ya procesa datos del cosmos y los envía por internet. Bien, en el 99 entonces Oyer empezó ya con mediciones, en el 2008 ya estaba con prácticamente todos los detectores principales instalados, midiendo y demás. En 2009 se crea ITEDA en el Centro Atómico de Constituyentes, y en el 2014 donde toma forma el doble doctorado en astrofísica, como decía, entre la UNSAM y el CAIT. Ahora voy a contar un poco sobre eso. Y ya en el 2018 tuvimos el primer egresado de este doctorado. ¿Cómo es este doctorado? Bueno, es entre la UNSAM, que es una foto del campus de la UNSAM, si bien básicamente los que participan en el doble doctorado trabajan en el centro atómico y no en el campus de la UNSAM. Por si no saben, la UNSAM, el campus queda en esta zona y el centro atómico queda por acá. Bien, y esto se hace junto con el KIT de Alemania. El KIT, esto es el Karlsruher Institute for Technology, y esto queda en la ciudad de Karlsruhe. Karlsruhe queda acá en Alemania, queda cerca en el sur de Frankfurt y cerca de Stuttgart. Acá esta es una de las fotos de algunos de los edificios del KIT. ¿Y cómo es este doble doctorado? Es un doctorado de 3 años, en principio es al estilo europeo, pero eso no significa que usted lo tenga que tener en 3 años, sino que cuando ya se hace en conjunto con los alemanes, la idea es que se cierre en 3 años, donde la idea básicamente es que de los 3 años, 1 año estén en el otro lado. Yo este gráfico es algo que conseguí como algo un poco más gráfico, que está en alemán, porque me lo pasó uno de mis compañeros de Alemania. Ellos que son alemanes lo que hacen es medio año o 1 año lo hacen en Alemania, después vienen medio año a Argentina, vuelven a Alemania y están 1 año más, después vuelven a Argentina medio año y después vuelven a Alemania para rendir su tesis y defender. En el caso de los que somos argentinos, si hacemos este doctorado, es al revés, estamos primero medio año o 1 año a Argentina, vamos a Alemania medio año, volvemos a Argentina 1 año, volvemos a Alemania medio año más, y después volvemos a Argentina para terminar. Y cuando defendemos, se defiende ante un comité de alemanes y argentinos, y uno sale con una doble titulación. O sea, uno sale con un doctorado en astropartículas, expedido por la UNSAM como por el KIT de Alemania. Esto, bueno, es una de las fotos de hace un año y medio, 2 años. Estos somos los estudiantes del doble doctorado. Entonces, acá hay más o menos un gráfico que hicieron de las nacionalidades de los que estaban, de los que formamos parte de este doctorado. Fíjense que la mayoría, obviamente, somos argentinos y alemanes, pero eso no quita de que se pueda inscribir gente de otros países. Entonces hay gente de Italia, gente de España, gente de Holanda. Entonces, en ese sentido, es un programa muy bueno porque en el doctorado ya tendrían garantizado poder ir a hacer 2 estadías de 6 meses en Alemania, lo cual está muy bueno. Así conocen cómo se trabaja allá y demás. Y, obviamente, toda la parte cultural y demás de conocer, bueno, toda esta gente de diferentes lugares. Esto se hizo en el 2018. Esto es cuando vinieron un montón de alemanes. La verdad que eran un montón de alemanes que vinieron a corroborar y firmar los convenios nuevos y demás. Así que bueno, también hay muchos meetings y demás cosas que se hacen en el marco de este doble doctorado. Con lo cual, si se quieren contactar para hacer tanto una tesis de licenciatura, entonces hacer un poco de publicidad, tesis de licenciatura en Oyer, o eventualmente están interesados en algo de este doble doctorado, o para hacer un doctorado por la UBA en Oyer, en el centro atómico, podrían contactarme a mí, que yo me ofrezco por lo menos como para hacer el nexo con la gente de allá. O bueno, si no, pueden entrar en la página de ITEDA, que es el Instituto del Centro Atómico, y ver un poco qué es lo que se hace, que hay varias cosas escritas y referencias para que puedan chusmear y ver un poco de qué se trata. Así que bueno, si tienen preguntas, yo con esto termino lo que quería mostrarles hoy. Así que si tienen preguntas... Matías, sí. tengo una consulta de algo que me sorprendió y no terminé de entender. ¿Cómo es que es eso de que dura 3 años? O sea, el título no sería es el mismo que si yo lo hiciera en 5 años en la UBA o en CONICET. Sí, digamos, el tema del doctorado es
Uno lo suele hacer en 5 porque CONICET te da 5 años de beca. Entonces uno, bueno, usa esos 5 años para terminarlo. Pero en Europa el doctorado suele ser de 3 años. Entonces lo que uno suele hacer es, bueno, empezarlo acá con la beca y al año, por ejemplo, o un poco más, uno viaja a Alemania y uno ahí activa esos 3 años de los alemanes para que se acerque lo más posible los 3 años en Alemania con los 5 años de Argentina y más o menos Claro, termine bueno, todo junto. ahí tendría que ser un proyecto en común que empieces acá y siga en Alemania. Claro, sí, sí, sí. El tema es que, por eso, es un programa nuevo que se va como ajustando los tiempos y hay cosas que, como cada país tiene su forma de hacer el doctorado y demás, se va ajustando. Pero en principio, con todos los que hasta ahora estamos haciendo ese doctorado, yo este es mi último año, así que lo termino ahora, nunca hubo problemas en ese sentido. O sea, yo ahora estoy terminando mi 5.º año y no tuve problemas. O sea, no, ellos saben que en Argentina es distinto, pero se trata de hacer 3 años como fuertes en conjunto. Ok, está bien, gracias. O sea, no sería un problema eso con la beca. Quería hacer un pequeño comentario. Es verdad que acá el CONICET da becas de doctorado por 5 años, pero es verdad que mucha gente se recibe antes, ¿no? En general, Antes. sí, en general hay áreas de la física, en particular en la física, ¿no? Ni siquiera hablo de otras carreras, pero en física hay disciplinas en las que los doctorados se suelen terminar antes. Hay gente que hace teoría en cosas que no tienen que ver con esta área que se doctoran en 3 o 4 años. Claro. Y en Europa es verdad que los doctorados en general son más cortos, pero también por disciplinas pueden ser más largos. Y el hecho de que sean más largos no es por el hecho de que uno tenga más financiamiento y entonces se extienda el tiempo, sino que en algunas disciplinas se considera que lo que uno necesita para realmente eh, alcanzar cierto nivel asociado a un doctorado requiere por ahí un poco más de tiempo, ¿no? En particular en esta área en general uno necesita más tiempo para madurar, para entender cosas técnicas que uno necesita y que llevan mucho tiempo, el ramping up para estar en condiciones de producir algo publicable, por ahí lleva un poco más de tiempo. O sea que los tiempos de los doctorados dependen de la disciplina, dentro de la física, dependen de las distintas ramas de la física, y después cada país tiene su distinta política, ¿no? Claro. Sí, en esto como es una cosa binacional, se intenta que de ambas partes puedan hacerlo como vienen haciéndolo y como les parece mejor. Por eso del lado nuestro nunca hubo problemas. O sea, uno por lo general empieza el doctorado, el primer año uno empieza leyendo papers, metiéndose en el tema, y bueno, después de ese año es donde uno ya empieza como a planificar esos 3 años que les comentaba, y más o menos todo cierra para que termine casi a la par. Digamos, no es un problema eso. Pero yo lo Entiendo, comento así entiendo. porque del lado de los alemanes, ellos sí, tienen 3 años, entonces bueno, en 3 años tienen que empezar y terminar. Ok, bueno, gracias a los dos. ¿Verdad? Así que bueno, es como para que tengan un panorama de otras cosas que se pueden hacer, porque bueno, obviamente todos nosotros, o sea, yo también estudié en la UBA física, entonces uno siempre ve a la UBA como el único camino posible, que por motivos obvios la UBA no puede absorber a toda la gente que forma, entonces está bueno que vayan conociendo otros lugares donde se puede continuar haciendo investigación, hacer el doctorado y demás. Así que bueno, es otra posibilidad más. Y como les decía, tanto en ITEDA y demás pueden hacer el doctorado normal haciéndolo en la UBA, pero haciéndolo en OYER, en ITEDA, o pueden usar este doble doctorado nuevo, según lo que ustedes prefieran. Así que bueno, otra pregunta. Un pequeño comentario, ¿no? Porque esto además queda en YouTube. Tengo que decir que como estudiantes de la UBA sería muy interesante
tanto para la UBA como por ustedes, que pudiesen hacer el doctorado en esta universidad. Que tratando de ser objetivo, cosa que es difícil porque todos somos parte de la misma institución, en comparación, en particular yo hice el doctorado afuera, el doctorado en la UBA es un doctorado de excelencia, y teniendo en cuenta e incorporando todas las vicisitudes, sobre todo económicas, que estamos padeciendo, pero sigue siendo un doctorado de excelencia. Sí, eso sí. Muy bien. Bueno, no hay preguntas entonces. Bueno, Gustavo, no sé si querés parar la grabación, ¿son más preguntas?